En una isla en medio de la bahía de San Francisco encontramos la prisión de Alcatraz, también conocida como La Roca, la que fue la prisión más segura de Estados Unidos. Rodeada de aguas congeladas repletas de tiburones con una altísima seguridad y unas instalaciones a prueba de fuga, Alcatraz se convirtió en la mayor pesadilla de cualquier prisionero. Sus medidas extremas de seguridad no eran de extrañar, ya que Alcatraz fue diseñada para retener a los peores prisioneros del momento. Un escritor la describió como el gran bote de basura de la bahía de San Francisco, en el cual todas las demás prisiones federales depositaban sus más podridas manzanas. No le faltaba para nada razón, ya que entre los presos más destacados tenemos al mítico Robert Franklin Stroud, apodado como el pajarero de Alcatraz, uno de los personajes más recordados de esta mítica cárcel. Stroud provenía de una penitenciaria federal de Kansas, donde había asesinado a varios compañeros y a un guardia. En otra ocasión, le sacó un ojo a uno de los cocineros y le obligó a comérselo, ya que creía que la comida era horrible. Su sobrenombre se debía a su pasión por las aves que había empezado en la penitenciaria de Leavenworth. Crió a cientos de ellas e incluso escribió distintos estudios de las mismas. Se ganó así el respeto de muchos ornitólogos, encontrando incluso una cura para las enfermedades que producían hemorragias en las aves. Otro preso destacado fue Bumpy Johnson, capo de una de las redes de narcotráficos más grande de los Estados Unidos, líder, junto con Lucky Luciano, de la familia Genovese, una de las 5 familias que controlaban las actividades relacionadas con el crimen organizado en Nueva York. Finalmente, también podemos destacar al mismísimo Al Capone, uno de los gángsters más conocidos de la historia, que había sido encerrado en Alcatraz después de haber formado parte de la lista de los más buscados del FBI. Pero la buena fama de Alcatraz en cuanto a seguridad no la tuvo en el trato de prisioneros. Desde su fundación fue perseguida por la mala reputación debido a actos de brutalidad y condiciones inhumanas a las que sometían a los presos. Fueron diversos los prisioneros que recurrieron al suicidio. Otros, movidos por la locura, llegaron a autolesionarse. Un caso al respecto es el de Ruth Percival, que se mutiló los dedos de la mano con un hacha, pidiéndole a continuación a otro prisionero que le hiciera lo mismo en la otra mano. Algunos exprisioneros usaban el término Helcatraz para referirse al infierno que había supuesto su paso por la prisión federal. Fueron probablemente estas medidas brutales lo que provocó que muchos prisioneros intentaran huir. Pero la suerte no acompañó a ninguno de ellos. En 29 años de funcionamiento, 36 prisioneros se dieron a la fuga de Alcatraz. Los que corrieron más suerte fueron capturados y encerrados otra vez. Los demás o fueron abatidos o murieron ahogados en las frías aguas de la bahía. El intento de escape más violento fue protagonizado por un conjunto de 6 prisioneros en 1946. Fueron liderados por Bernard Coy, que trazó un plan que consistía en acceder en la sala donde se guardaban las armas. El prisionero estuvo varios días sin comer, perdiendo un total de 10 kilos. Luego se untó el cuerpo de grasa para poder pasar entre los barrotes. Durante el intento de huida, las cosas se complicaron y los planes no salieron como pretendían. Primeramente, después de que Coy consiguiera entrar en la sala de armas, tomaron el control del bloque y retuvieron a los guardias de este. Su intención era salir al muelle y coger un bote para huir. Pero ninguno de los guardias disponía de una llave para abrir la puerta del bloque, así que no podían acceder al muelle. Al ver su intento de fuga frustrado, decidieron luchar tomando el control de la prisión. Diversos guardias murieron durante este evento conocido como la Batalla de Alcatraz, obligando la intervención de los marines para poder terminar con el conflicto. La guerra duró unas 48 horas. 3 de los autores de la fuga murieron durante la misma. De los restantes, 2 fueron condenados a muerte en la cámara de gas y el último de ellos, con tan solo 19 años, fue condenado a cadena perpetua. Cuanto a las bajas de los carceleros, 11 acabaron heridos y 2 de ellos murieron. Como habéis podido deducir en el transcurso del vídeo, la prisión de Alcatraz era una fortaleza antifugas. Pero todo esto cambiaría en el momento que Frank Morris fue encarcelado el 18 de enero de 1960. La historia de nuestro protagonista empieza en Washington, D.C.,
donde a los 11 años fue abandonado por sus padres. Su inestabilidad familiar lo llevó a cometer su primer delito con tan solo 13 años, siendo a partir de este momento detenido en múltiples ocasiones por posesión de narcóticos y atracos a mano armada. Al cumplir la mayoría de edad, Morris empezó a frecuentar distintas cárceles a causa de su historial delictivo. Cumplió así varias condenas, pero éstas no lo alejaron de su tendencia criminal. La acumulación de delitos federales lo llevaron a la prisión de Alcatraz, donde debía cumplir una condena de 40 años. Frank Morris se convirtió así en el prisionero número 1441 de la cárcel más segura del momento. El recién encarcelado pasó desapercibido al ser tan solo un simple delincuente menor en comparación a los narcotraficantes y mafiosos descritos con anterioridad. En estos momentos os estaréis preguntando, ¿qué hacía tan especial a Frank Morris que lo llevó a ingeniar el único plan que consiguió burlar la seguridad de la cárcel más segura de Estados Unidos? Según diversos estudios revelados, Morris poseía una inteligencia superior al resto, con un coeficiente intelectual del 133, siendo parte así del 2% de la población mundial que son denominados como superdotados. Y es que una fuga tan compleja e infalible solo podía ser ingeniada por una mente privilegiada, y así la estuvo preparando durante 2 años. Frank Morris se encontraba en el bloque B. Como podéis observar en las imágenes de su celda, ésta tenía un conducto de ventilación. El prisionero se dio cuenta que a causa de la salinización de la bahía, el hormigón estaba dañado, así que usándose de una cuchara de metal, empezó a cavar un túnel. Descubrió así que el conducto de ventilación daba a un corredor trasero que no tenía vigilancia. Escapar de la prisión de Alcatraz era toda una odisea, pero hacerlo sin ayuda era un objetivo imposible, ya que Morris se dio cuenta que había algunos obstáculos que para superarlos era imprescindible la colaboración de un segundo miembro. Así que Morris decidió ponerse manos a la obra y buscar a un grupo de prisioneros que le acompañaran en tan complicada hazaña. Fue así como llegó a una alianza con Allen West y los hermanos Anglin para planificar la huida. Allen West se encontraba en Alcatraz desde 1957, a causa de haber cometido más de 20 delitos y un intento de fuga frustrado en la prisión estatal de Florida. Por otra parte, John y Clarence Anglin entraron en la prisión en octubre de 1961, cumpliendo cadena perpetua por atracar múltiples bancos. Fue así como a finales de 1961 coincidieron todos en la prisión y empezaron así a trazar un plan que dejaría atónitas a todas las instituciones americanas. La ruta de escape fue trazada a través del conducto de ventilación, así que todos los prisioneros empezaron a cavar sus respectivos túneles. Para poder investigar el pasillo trasero con comodidad, los prisioneros construyeron unos dobles mediante papel maché y pelo robado de la barbería. Gracias a la cobertura que les garantizaban los maniquíes, estos pudieron investigar qué herramientas eran necesarias para superar la ventilación. Reconvirtieron un ventilador robado en un taladro eléctrico, y así podrían extraer el ventilador y los motores que les impedían el paso. También hurtaron un cable abrasivo de carburo de silicio para extraer los machés de la rejilla. Pero aunque consiguieran salir de la prisión, también necesitaban una balsa para poder superar los 2,5 kilómetros que les separaban de la costa. Esta fue construida usando más de 50 impermeables robados, ocultándolos mediante hojas en la parte superior del bloque de las celdas. Les llevó meses construir sus maniquíes y acumular impermeables para la balsa sin levantar sospechas, terminando con los preparativos en junio de 1962, acordando que la fuga sería llevada a cabo la noche del 11 de junio. La noche tan ansiada había llegado. Los 4 presos se dispusieron a reunirse en el pasillo de mantenimiento de la cárcel, después de colocar sus respectivos maniquíes en las camas. Pero hubo un contratiempo. Se cree que Allen West o no pudo atravesar la rejilla, o bien fue paralizado por el miedo, no acudiendo así en el pasillo trasero a la hora adecuada. Finalmente llegó, pero se vio obligado a retornar a la celda, al no poder superar los obstáculos ya que los hermanos Anglin y Morris habían proseguido con la fuga. Los 3 fugitivos habían superado la salida de ventilación y se encontraban en el tejado, donde anduvieron en hurtadillas hasta llegar a un extremo,
Usaron las cañerías para llegar hasta el suelo y superaron distintas vallas metálicas para acceder a la orilla de la bahía. Mediante un acordeón y un sistema de válvula, inflaron la balsa, atándola mediante un cable de conexión al último ferry que salía a las 12:10 de la noche. Según una teoría respaldada por un oficial de policía de San Francisco, supuestamente se ayudaron del ferry para llegar a donde se encontraba un cómplice, que les esperaba con un barco. Fuera o no fuera así, los fugitivos habían logrado su objetivo, consiguiendo que no se notara su ausencia hasta primera hora de la mañana. En ese momento, el FBI dio comienzo a una de las más grandes búsquedas de su historia, desplegando a miles de efectivos de la policía que exploraron los alrededores de la prisión, para encontrar alguna pista del paradero de los fugitivos. Con la colaboración forzada de Allen West, se descubrió el plan de fuga de los prisioneros. Pero de estos, tan solo pudieron hallar un bolso impermeable cerca de la isla Ángel, que contenía objetos personales de los hermanos Anglin. En ese momento, se creyó que la corriente había llevado a los fugitivos hasta la isla, pero tampoco se encontró rastro de ellos. Finalmente, las autoridades concluyeron que los reclusos habían muerto ahogados, aunque sus cuerpos nunca fueron hallados. Como si de una gota de aceite se tratara, la famosa historia de los 3 fugitivos de Alcatraz dio la vuelta al mundo, provocando que la prisión perdiera su alto prestigio. Esto, sumado a muchos problemas estructurales y al importante gasto que suponía para el gobierno, provocó que un año después la prisión de Alcatraz fuera clausurada. Más adelante fue reconvertida en un museo y a día de hoy Alcatraz se ha convertido en la atracción turística más recurrida de los Estados Unidos, siendo la primera preferencia de los estadounidenses a la hora de visitar un monumento. Alcatraz recibe 1,3 millones de visitantes cada año y unos 5.000 turistas diarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Creéis que Morris logró su objetivo y escapó de la prisión? ¿O murió como afirman las autoridades? No olvides dejarme tu opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado esta historia. Si es así, regaladme un like y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.